El millonario deja a las mujeres ricas y encuentra amor inesperado en madre que limpia vidrios. Madrid relucía bajo el sol, una ciudad de luces brillantes y sombras profundas. Alejandro, el millonario de la alta sociedad, se sentía como un fantasma entre susurrantes conversaciones y risas huecas. Las mujeres que lo rodeaban eran ostentosas y vacías, más interesadas en sus carteras que en su alma. Se había visto atrapado en un mundo de apariencias y superficialidades. Un eco vacío resonando en su pecho. Aquel día, algo lo llevó a caminar por las calles bulliciosas, buscando una chispa en su existencia. Mientras paseaba, sus ojos se posaron en lo inesperado. Una madre soltera, María, trepaba por el costado de un rascacielos, limpiando ventanas. El viento movía su cabello desordenado y a pesar del riesgo y el esfuerzo, su sonrisa brillaba. Era como si nada pudiese apagar esa luz en su rostro. Las gotas de agua reflejaban la luz del sol y Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto algo así, una lucha diaria llena de determinación, un destello de vida pura. La vida de María no era fácil. Cada día debía balancear su trabajo con el cuidado de su pequeño. Veía a los padres de los ricos llevando a sus hijos a la escuela en coches de lujo, mientras ella apenas podía llegar a fin de mes. Sin embargo, su sonrisa era contagiosa. En un instante, la conexión entre ellos fue palpable. Un mundo de diferencias se desvaneció y solo quedó la humanidad compartida. Un día, en un giro del destino, la madre y el millonario se encontraron en el café de la esquina. Una conversación efímera, pero suficiente para que un destello de interés y vulnerabilidad floreciera. Alejandro fue cautivado por su risa sincera y la forma en que hablaba de su hijo, como si cada palabra estuviese llena de amor. Por un instante, se olvidó de sus lujosas fiestas y el vacío que le acompañaba. Pero el destino, impredecible, no tardó en hacer su jugada. Valentina, su antigua novia, apareció de la nada. Hija de una familia influyente y acostumbrada a obtener lo que quería, regresó con la mirada de quien sabe que está a punto de reclamar su territorio. Tenía su estrategia, un susurro de manipulación y glamour que prometía devolver su vida de lujos. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, una batalla interna que minaba su paz. Mientras empezaba a construir una conexión genuina con María, un secreto del pasado de ella salió a la luz. Desplazó la alegría que habían compartido, sembrando la duda en su corazón. ¿Podría un amor real resistir la tormenta que se acercaba? Alejandro se retorcía en su propia incertidumbre, preguntándose si el amor que crecía por María era lo suficientemente fuerte o si las sombras del pasado romperían el frágil lazo que estaban formando. Luchaba con la decisión que definiría su vida: quedarse en el mundo de privilegios y superficialidades o atreverse a cruzar la línea hacia una vida auténtica que desafiaba cada expectativa. El brillo de la ciudad se acababa de hacer más opaco, y todo dependía de aquel nuevo amor que podía brillar entre las grietas de su realidad. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el aire de Madrid se llenaba de la mezcla vibrante de ruidos y colores habituales, Alejandro sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de pensamientos. La sonrisa de María seguía brillando en su mente, su risa resonando como un eco de algo que había estado perdido. Pero los ojos de Valentina, llenos de determinación y ambición, lo sacaron de su ensoñación. La presión de su pasado era una sombra que parecía acercarse, amenazante. Esa tarde, algo sucedió en el café que cambiaría todo. María llegó tarde, su rostro pálido, como si hubiera corrido. Alejandro, con el corazón agitado, la miró, buscando respuestas en su mirada.
Ella se sentó con una barrera de ansiedad entre ellos. No era solo el calor del café lo que hacía que se sintiera así. Algo más estaba mal. La conversación comenzaba a fluir, ligera al principio, como si ambos intentaran ahogar sus preocupaciones. Su risa se mezclaba con los murmullos de los otros clientes. Pero algo estaba roto. De repente, el timbre de una notificación rompió el momento. María miró su teléfono y su rostro se oscureció. Frunció. El ceño y la alegría que solía brillar en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una angustia palpable. «No, no puede ser», murmuró, sus manos temblando ligeramente. «No puedo creerlo». Alejandro se inclinó hacia adelante, preocupado. «¿Qué pasó?», preguntó, el nudo en su garganta aumentando con cada segundo. María respiró hondo, como si estuviera luchando contra un mar de emociones. Las palabras se precipitaron, jugadas por la urgencia. «Es mi hermana». No la veía desde hace años. Ella, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Perdió su hogar. Está en la calle, Alejandro. No sé qué hacer. Las palabras de María eran un torbellino de desesperación. Un estallido en su vida, una realidad que Alejandro no esperaba. El brillo de su conexión se desvanecía ante el peso del sufrimiento. Antes de que pudiera responder, una figura familiar apareció en el salón. Era Valentina, con su elegancia habitual, pero hoy algo más oscuro brillaba en su mirada. Se acercó, con una sonrisa en los labios que no llegaba a sus ojos. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, interrumpiendo el aire tenso que colgaba entre los dos. La incomodidad se instaló. María, visiblemente afectada, intentó mantenerse firme. Alejando su mirada de Valentina, se volvió a Alejandro. «No puedo quedarme. Tengo que irme». Su voz se quebró. «Mi hermana me necesita». Sin pensarlo, Alejandro tomó su mano. «Voy contigo», dijo, sintiendo una necesidad imperiosa de estar a su lado. Pero Valentina no estaba dispuesta a dejarlo ir así como así. «¿De verdad vas a dejar todo por ella? ¿Por una limpiadora de vidrios?». Su voz era un chillido casi digno de un dramático teatro. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. María, que había estado preparándose para marcharse, se detuvo en seco. «No soy solo una limpiadora», respondió María, alzando la vista, sus ojos desafiantes. «Soy madre». El silencio se expandió. Alejandro miró a Valentina, viendo la sorpresa y, en algún lugar profundo, la rabia. Y justo en ese momento todo cambió. Un grito desgarrador resonó desde fuera del café. La gente salió corriendo, una avalancha de cuerpos y gritos. La ventana estalló con un estruendo ensordecedor, y el caos se desató mientras una cascada de escombros caía del rascacielos vecino. «¡María!», gritó Alejandro, horrorizado. Pero antes de que pudiera moverse, el mundo se oscureció a su alrededor. Esa imagen, el caos, la desesperación, el estruendo de la vida quebrándose, todo se transformó en una niebla. Alejandro se dio cuenta de que de repente, la elección más difícil de su vida palidecía en comparación con lo que estaba a punto de suceder. ¿Podrían salir de este desastre? Y, lo más importante, ¿qué oscuro secreto ocultaba María que ahora amenazaba con salir a la luz entre las ruinas? La verdad comenzaba a desmoronarse junto con el café. Todo lo que creía saber estaba a punto de ser destruido. Y él estaba en el centro de todo. El ruido ensordecedor del café se convirtió en un caos absoluto. Las gentes corrían, y el estruendo de cristales quebrándose resonaba por todas partes. El corazón de Alejandro latía acelerado, casi se sentía como si estuviera saliendo de su pecho. ¿Dónde estaba María? Todo sucedió tan rápido. Una nube de polvo lo envolvió. Nubes grises y oscuras, como un mal presagio, parecían caer sobre ellos. Alejandro giró bruscamente, buscando a María. Cuando el caos se apoderó de su mente, se dio cuenta de que ya no estaba a su lado. «¡María!», gritó, forzando la voz por encima de la tormenta de sonidos. Su pecho se agolpaba, de ansiedad. Su mirada se movía desesperadamente, buscando entre la multitud aterrorizada. Una mujer apareció entre los escombros. Era Valentina, y su rostro estaba pálido. La cobardía se había desvanecido, y solo quedaba confusión.
Estaba más cerca de lo que él hubiera esperado. —¿Estás bien? —preguntó Alejandro, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera en un sueño. —No sé —respondió ella temblando—. Todo esto es una locura. En la confusión, una mano familiar hizo contacto con la suya. Era María, con la ropa llena de polvo, pero su mirada estaba fija, dura y decidida. —Necesitamos salir de aquí —dijo, tirando de él hacia la salida. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. El instinto de protegerla lo llevó a moverse rápido. Mientras corrían, una idea lo golpeó. ¿Qué pasaría si el peligro no venía solo de afuera? Había un secreto, algo en su pasado que podía salir a la luz en cualquier momento. Su corazón se hundió. De pronto, escuchó un grito desgarrador. Una mujer caía al suelo, rodeada de trozos de vidrio. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¡Mamá!», gritó un niño pequeño desde el fondo de la multitud. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese dolor lo atravesó como una lanza. No podía creer que en medio de su crisis personal, el mundo podría seguir siendo cruel. María lo miró, sus ojos aún brillantes a pesar del miedo. «Necesito verte en un lugar seguro», dijo, su voz firme. «Por favor, Alejandro». Mientras se movían, él no podía quitarse la sensación de que algo grande iba a suceder. Y lo hizo. De repente, un extraño apareció entre la multitud. Gritó su nombre. «¡Alejandro!». La voz era familiar, rasposa. Era un hombre del pasado, Max, un viejo amigo de la infancia que no había visto en años. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin poder ocultar la sorpresa. «Tienes que salir de aquí. Es peligroso. Tu vida está en riesgo». Max empujó a la gente, acercándose. El rostro de Alejandro palideció. «¿De qué hablas? No ahora», gritó Max, mirando a su alrededor. Se inclinó hacia su oído. «Hay algo que necesitas saber. Valentina no es quien dice ser». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Valentina, la mujer que había estado en su vida, regresando justo cuando todo parecía encajar. «¿Qué?», preguntó Alejandro, la duda nublando su mente. Valentina lo observaba, sus ojos fríos como el acero. «No le prestes atención», dijo ella, separándose, intentando desestabilizar a Max con cada frase. «No es de quien crees que se trata. Su familia. Están metidos en mucho más de lo que imaginas». Max se viró hacia María. Y ella, un estruendo más fuerte interrumpió la conversación. Más escombros cayeron alrededor. El aire se llenó de humo. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. «¡María!», gritó, mientras el caos se desataba. La imagen de su risa y su sonrisa se transformó en el fondo de su mente. «¡Alejandro! ¡Debemos irnos ya!». María tiró de su mano, su voz entre la multitud temblando. Pero en el fondo, él sabía que había algo más ahí. Un secreto. Las preguntas inundaban su mente. ¿Qué secretos oscuros escondía Valentina? ¿Qué lazos unían a María con todo este lío? Mientras se precipitaban hacia la salida, la verdad comenzaba a desenredarse, como un hilo que amenazaba con romperlo todo. ¿Estarán listos para enfrentar lo que viene o se perderán entre las sombras del pasado? ¿Podría este desastre ser la clave para liberarlos? La niebla de incertidumbre envolvía todo. Mientras corrían por la salida, el caos del café los envolvía. Alejandro sintió que su corazón retumbaba en su pecho. «María, no podemos quedarnos aquí», gritó, mientras su mente se debatía entre el presente y la tormenta del futuro. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que Valentina los seguía de cerca, sus ojos llenos de una mezcla de ira y sorpresa. «¡Alejandro, espera!», chilló Valentina. Pero Alejandro no podía permitir que su voz lo detuviera. Fue entonces cuando se escuchó un estruendo, un ruido ensordecedor que resonó y los obligó a detenerse en seco. Las paredes temblaban y de repente el suelo vibró bajo sus pies. Todo ocurrió en un instante. Un enorme trozo de concreto se desprendió del rascacielos y cayó justo frente a ellos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el polvo les envolvía como niebla. Sin pensarlo, se lanzó hacia María y la empujó para protegerla. «¡Cuidado!», gritó,
pero el eco del desastre era ensordecedor. Mientras el caos reinaba, el súbito grito de Max, su viejo amigo, los hizo volver la vista. «Alejandro, es un ataque, la gente ha desaparecido», exclamó, mirando a su alrededor, buscando alguna señal de alarma. Alejandro no sabía si debía creérselo. Las palabras de Valentina resonaban en su mente. Algo no estaba bien. «¿Un ataque?», murmuró, mientras trataba de encontrar sentido a lo que ocurría. En ese momento, una sombra se agazapó entre los escombros. Una voz conocida y siniestra resonó. «¿Te pareces a tu padre, Alejandro?», dijo un hombre con una máscara emergiendo de la confusión. Sus ojos brillaban como dos faros en medio de la tormenta. El rostro de Alejandro palideció. «Tú, no puede ser», balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. Era Santiago, un antiguo rival de su familia que había desaparecido hace años, un fantasma de su pasado que había regresado para desatar el caos. «Esto es solo el principio. Tu mundo se va a desmoronar», dijo Santiago con una sonrisa. Alejandro sintió que la realidad se desvanecía. La búsqueda de amor y autenticidad que había encontrado en María ahora estaba cruzada por este nuevo horror que amenazaba con destruir todo lo que había construido en su vida. María lo miró con susto y confusión. «¿Quién es él?», preguntó apenas alzando la voz. Sin tiempo para explicaciones, el lugar empezó a llenarse de gritos y la gente corría en todas direcciones. «¡Ayuda!», clamaron algunas voces desde el fondo. María, asustada, miró a Alejandro. «Necesito que estés conmigo», dijo, su mirada buscando apoyo. Pero Alejandro no estaba seguro de cómo avanzar. A su alrededor, la masa de personas se descontrolaba. Una mujer, atrapada entre los restos de una mesa, gritaba desesperada. El nudo en el estómago de Alejandro se apretó. «¡Vamos a ayudarla!», exclamó. Cuando él y María se acercaron a la mujer, Valentina apareció de repente. «¡Estúpidos! No tienen idea de lo que está pasando aquí». Su voz estaba llena de pánico, pero había algo más. ¿Qué sabía ella? La expresión en su rostro hablaba de secretos oscuros que habían permanecido ocultos. «Valentina, ¿qué sabes de esto?», le preguntó Alejandro, sintiendo que el tiempo se acababa. Pero antes de que ella pudiera responder, el estruendo retumbó una vez más. Una explosión sorda resonó, y los escombros comenzaron a desmoronarse. Alejandro, sintiendo la desesperación creciendo, se giró y vio que la multitud se dispersaba. La confusión reinaba y el miedo se volvía palpable. En ese momento, un grito desgarrador emergió del fondo. Era el niño al que había escuchado antes, llamando a su madre. Alejandro sintió que un frío le recorría la espalda. «¡María!», gritó con todas sus fuerzas. María había desaparecido en el tumulto. Se sentía atrapado, desbordado entre sus sentimientos de miedo y la necesidad de encontrar a la mujer que había encendido una luz en su vida. El polvo seguía envolviendo todo, la visión se tornaba borrosa y el caos se intensificaba. Alejandro no sabía cómo continuar, pero una rabia interna lo impulsó hacia adelante. «¡María!», volvió a gritar con desesperación. Sin embargo, el eco de su llamada se ahogaba entre el ruido y la confusión que lo rodeaba. El misterio se intensificaba. ¿Dónde estaba María? ¿Qué había detrás de estos ataques? Y lo más importante, ¿quién era realmente Valentina? La verdad parecía estar escondida entre el caos y Alejandro debía encontrarla. ¿Pero a qué precio? El polvo aún flotaba en el aire y el estruendo del café distorsionaba la realidad. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor y su deseo de encontrar a María crecía como una llama, ardiente y urgente. «¡María!», volvió a gritar, su voz casi ahogada por el caos. La multitud seguía dispersándose, pero no podía perderla. No podía dejar que la volatilidad del momento los separara. De repente, un grito desgarrador surgió de la multitud. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Era la misma voz del niño. La desesperación punzaba en su pecho. Sin pensarlo, Alejandro se giró hacia donde provenía el sonido, su corazón latiendo con fuerza. «¡Vamos, María!», le dijo a la mujer que le interesaba, a quien ahora buscaba no solo como su amor, sino como su compañera en esta pesadilla. Mientras avanzaban, el caos parecía seguirles. La gente corría en direcciones opuestas, y nuevos ruidos resonaban. Funcionarios, sirenas, la atmósfera se llenaba de señales de alarma. Alejandro estaba prácticamente hiperconectado. Su mente funcionaba rápido,
pensando en cada segundo que pasaba. «¡Allí, la madre del niño!», gritó, señalándola con un gesto urgente. Sin embargo, el instinto de Alejandro le decía que había más en juego que solo un niño asustado. Y entonces lo vio. Santiago, el hombre del pasado, se acercaba a ellos de nuevo, sonriendo. «¿Lo ves, Alejandro? Todo se desmorona. Y tú estás en el centro». «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, su voz llena de rabia. Santiago solo sonrió, una sonrisa que prometía venganza y secretos oscuros. «Solo quería que supieras que la verdad nunca se oculta por mucho tiempo». Fue en ese momento que el caos llegó a su punto más crítico. Un bólido del cielo, un destello llameante lo transformó todo. Un rayo de luz cayó sobre el café y con él una enorme explosión resonó, haciendo que el suelo temblara aún más. La luz cegadora lo envolvió todo. Alejandro sintió una punzada en su pecho. «¡María!», gritó. Pero justo cuando se giró, un brazo fuerte lo sujetó. Era Valentina, con una mezcla de furia y desesperación en su rostro. «No hay tiempo. Necesitamos irnos», suplicó. Alejandro, confundido, se debatió entre el caos y los secretos que se tejían a su alrededor. «¡Pero María!», exclamó, buscando a su amada desesperadamente. Y fue entonces que escuchó la voz de Max, quien estaba acurrucado detrás de una mesa volcada, su rostro desencajado. «¡Alejandro! ¡Valentina!», gritó, su mirada aterrada. «No hay tiempo. El verdadero peligro está en el amor que has elegido». Sus palabras cortaron el aire, llenas de un sentido de urgencia que no podía ignorar. Sin embargo, antes de que pudiera procesar la información, un destello de luz oscura pasó ante él, un movimiento rápido que atrapó su atención. Fue María. Pero no solo eso. Detrás de ella, los ojos de un hombre más la seguían, y algo en su mirada lo llenó de miedo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de él, la conexión lo atravesó como un rayo. Él era Jacob, el padre de María, un hombre que había estado ausente durante años, un misterioso personaje que había dejado preguntas y dolor en su ausencia. «Jacob», balbuceó, sin poder contener la incredulidad en su voz. Los labios de María se movieron, y de repente, su verdad salió a la luz. «No sé cómo contarte esto, Alejandro. Jacob no solo es mi padre, es el que ha estado detrás de todo esto». El viento cesó por un instante. Las palabras de María flotaron en el aire, colisionando contra la realidad que había creído conocer. Esa revelación hizo temblar el suelo una vez más. Cada sentimiento que había acumulado, cada sueño que había tejido, estaban a punto de desmoronarse ante la verdad que había permanecido oculta. Con el rostro pálido, Alejandro sintió que su mundo se deshacía. No solo su amor por María estaba en juego, sino su propia vida, y el eco de las decisiones pasadas resonaba en su mente. ¿Cuántos secretos más tenía que enfrentar? Mientras Santiago sonreía, las sombras de su pasado comenzaban a delinearse, mostrando un futuro incierto. El caos seguía gritando, el cielo seguía cambiando, y en medio de la confusión, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que había creído tener claro se estaba desmoronando. ¿Podría realmente confiar en ella? Y lo más importante, en sí mismo. La explosión de secretos prometía cambiar todo. Mientras Alejandro trataba de procesar las palabras de María, el caos del café se intensificó. El polvo seguía flotando en el aire, oscureciendo el entorno y haciendo que cada respiración fuera una lucha. La revelación de que su padre estaba detrás de todo lo que ocurría lo dejó atónito. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba más. María lo miró, su expresión llena de angustia. «Alejandro, tienes que creerme. No sabía que él estaba aquí, que esto iba a pasar». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y algo en su voz hizo que Alejandro sintiera una mezcla desgarradora de amor y confusión. Valentina, atrapada en el torbellino emocional, intentó interrumpir. «No tenemos tiempo para esto. Santiago está buscando una manera de hacer más daño». Pero su voz se perdió en medio de los gritos y el desmoronamiento de su entorno. «¿Qué quieres de mí, Jacob?».
exclamó Alejandro, buscando al hombre que había estado ausente durante tanto tiempo. Jacob se acercó, su mirada fría y desafiante. Todo esto está ocurriendo por tu culpa, Alejandro. Tus decisiones, tus amores. Eres un peón en este juego. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la realidad se partió en dos cuando un grito desgarrador resonó de cerca. Una explosión, esta vez más fuerte, provenía de la entrada del café. La puerta fue arrasada por escombros, y un torrente de humo gris entró envolviéndolos. La situación se tornó en un verdadero desastre. Gente corría, el terror se apoderaba del lugar. El instinto de Alejandro se activó. «María, ven», gritó extendiendo la mano hacia ella mientras buscaba su rostro entre la niebla. Pero cuando la encontró, vio que ya no estaba sola. Había un hombre a su lado, un desconocido, con una mirada intensa y perturbadora. «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro, su corazón latiendo con furia. El extraño sonrió de manera perturbadora. «Soy quien controla todo esto, la conexión que tienes con María. Me interesa más de lo que imaginas». Antes de que Alejandro pudiera responder, Valentina se abalanzó sobre el extraño, sus ojos brillando de determinación. «No te acercarás a él», gritó, pero se detuvo en seco cuando el hombre se dio la vuelta, revelando una cicatriz profunda que cruzaba su rostro. «¿No lo ves, Valentina?», dijo calmadamente. «Todo está conectado. Tu familia, la mía, y el verdadero poder que manejan los que están por encima de nosotros. Este no es un simple ataque, es una advertencia». Las palabras resonaron en el aire, como un eco aterrador. Alejandro sintió que su mundo se sacudía aún más. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con un hilo de voz, sabiendo que las respuestas que buscaba podían ser más oscuras de lo que creía. «Hubo un tiempo en que tu familia y la mía hicieron un trato. Un pacto de silencio, un juego sucio. Y ahora los fantasmas del pasado han venido a cobrar su precio», explicó el extraño, su sonrisa fría como el acero. Valentina, pálida, miró a Alejandro. «No, Alejandro, no puede ser. Está hablando de...». La verdad la golpeó, y la incredulidad envolvió a Alejandro como una nube pesada. «No, ¿mi familia? ¿Qué tienen que ver mis padres con esto?», preguntó, sintiendo que el aire se evaporaba de su pecho. Justo en ese momento, la multitud comenzó a entrar en pánico nuevamente. Más ruido y una nueva explosión sacudieron el lugar. Alejandro miró a su alrededor. La ansiedad lo consumía. Todo se estaba desmoronando. El extraño se rió, un sonido lleno de malicia. «La verdad duele, ¿verdad? Pero no hay tiempo para llorar. Las decisiones se deben tomar. Y tú, Alejandro, deberás elegir. Seguir el camino seguro que la familia te ha trazado, o arriesgarlo todo por este amor que no comprendes del todo». Antes de que pudiera contestar, el lugar se oscureció por completo. Una sombra gigantesca se cernía sobre ellos, y con un chispazo de luz, la escena se volvió un caos sin fin. La última imagen que tuvo de María fue su mano alzándose en un intento de alcanzarlo. Antes de que la oscuridad lo envolviera todo, el silencio se apoderó del lugar. ¿Qué había elegido? ¿Qué haría ahora con esta complicidad que lo ataba a una realidad que no entendía? Y lo más importante, ¿dónde estaba María? La pregunta flotaba en el aire, una incertidumbre implacable que lo perseguiría mientras los ecos de la verdad resonaban en su mente. El silencio se convirtió en el ruido más ensordecedor. Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Dónde estaba María? La oscuridad pareció tragársela. Su corazón latía rápido como un tambor, el miedo apretando su pecho mientras sus pensamientos se agolpaban. «¡María!», gritó nuevamente desesperado, sintiendo que el eco de su propia voz era lo único que lo mantenía cuerdo. De repente, la escena se iluminó con una luz intermitente, como si la vida misma estuviera luchando por salir. Una sirena sonó cerca, mezclándose con los gritos de la multitud y el crujido de los escombros. El aire se espesaba con el polvo y la confusión. Alejandro trató de mirar a su alrededor, pero todo era un caos. La figura de Jacob todavía estaba allí, su mirada fría y burlona. «Tu amor es frágil, Alejandro. Te lo advierto», dijo Jacob,
mientras la tensión se acumulaba creando una atmósfera cargada de peligros inminentes. Alejandro no sabía si debía creerle o ignorarlo. «¿Por qué estás aquí? No tienes derecho», respondió, la rabia aumentando en su voz. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, hubo una explosión ensordecedora. El cielo pareció abrirse y una lluvia de escombros cayó. Alejandro sintió cómo su mundo se tambaleaba. ¿Era posible que todo esto realmente estuviera sucediendo? Los rostros de desesperación y pánico lo rodeaban, y todo lo que podía pensar era en encontrar a María. «Vamos a salir de aquí», gritó Valentina, volviendo a tomar su mano, empujándolo hacia la salida. Sin pensarlo, Alejandro la siguió. La imagen de María lo torturaba, pero el puro instinto de sobrevivencia lo empujó a actuar. Pero no podían irse sin ella. Mientras corrían hacia la puerta, el caos aumentaba. En medio de la confusión, vio a Max, aturdido y con el rostro pálido. «¡Hey! ¡Allá está el niño! ¡Su madre está tapada!», gritó señalando. Todo pasó como en cámara lenta. En un instante, la imagen de una madre desesperada buscando a su pequeño se grabó en su mente. «No hay tiempo. Déjalo», dijo Valentina, tirando de él. Pero algo en su interior le decía que no podía ignorar ese grito. «No, debemos ayudar», respondió Alejandro, rompiendo con la presión que Valentina ejercía sobre él. Con un último vistazo hacia el lugar de la explosión, Alejandro vio a María al final de la sala, empujando a un grupo de personas que corrían, su rostro radiante de miedo. A su lado, el extraño que apareció antes. Les sonreía de manera siniestra, pero no solo eso. En su pecho veía un destello de oro, colgado de su cuello. Era un medallón. «¡Espera! ¡María, atrás!», gritó Alejandro corriendo hacia ella. Pero en cuestión de segundos, la habitación comenzó a tambalear de nuevo. Un gran bloque de concreto se desmoronó, interponiéndose entre ellos. Alejandro sintió que su corazón se detenía. «¡No!», soltó con desesperación. Y en el instante en que intentaba llegar a ella, un grito de agonía atravesó la sala. «¡Mamá! ¡Help!», resonó. Era el niño nuevamente. La madre atrapada hizo un gesto, buscando a su pequeño en la multitud. Todo se estaba descontrolando. Alejandro estaba dividido entre la urgencia de salvar a la madre, del niño y la necesidad de llegar a María. Fue entonces cuando todo se volvió un torbellino. Un hombre demente emergió entre las sombras, con una mirada torva y una sonrisa escalofriante. «Tú no puedes salvar a nadie, Alejandro», gritó. En ese instante, como si el tiempo estuviera congelado, una figura se abalanzó sobre él. Era Jacob, y con una presa sorprendida le susurró: «¿Ves? La verdad siempre encuentra la salida». El suelo tembló con una fuerza increíble y, de un solo vistazo, Alejandro vio a María y a Jacob y a ese extraño con el medallón, juntos, pero separados por un destino oscuro. La revelación golpeó su mente. Todos eran parte de un juego. Las conexiones se deslizaban como sombras y el caos aumentaba. ¿Qué había hecho Jacob? ¿Quién realmente era aquel extraño? La verdad latía fuerte y su mundo se desmoronaba. ¿Podría escapar de este laberinto de engaños? ¿Qué secreto le ocultaba María? El caos alrededor continuó, pero en su interior, Alejandro sabía que debía encontrar respuestas, antes de que fuera demasiado tarde. El silencio se convirtió en el ruido más ensordecedor. Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «¡María!», gritó de nuevo, desesperado, sintiendo que el eco de su propia voz lo mantenía cuerdo en medio del caos. De repente, una luz intermitente iluminó la sala, como si la vida estuviera peleando por salir. Los gritos de la multitud y el estruendo de las explosiones a su alrededor creaban un ambiente aterrador. Alejandro miró a Jacob y se dio cuenta de que el hombre no solo estaba allí, sino que parecía disfrutar del desastre. «¿Qué pretendías hacer al volver?», le preguntó, pero Jacob sonrió. «Todo es parte de un juego, Alejandro. Estás demasiado atrapado en tus emociones como para verlo». Ese comentario le hizo sentir un escalofrío. ¿Cómo podía alguien ser tan frío en medio de una tragedia? Pero antes de que pudiera responder, la grita del niño resonó de nuevo. «¡Mamá! ¡Help!», y el terror en su voz lo empujó a actuar. Volvió a girarse hacia María, intentando encontrarla entre el caos. «¡María!», gritó, empujando a la gente a su alrededor.
Pero entonces algo inesperado ocurrió. Una explosión más fuerte sacudió el lugar, y un fragmento de techo se desprendió. El polvo cubrió todo el ambiente como una niebla oscura. Alejandro sintió cómo la tierra temblaba bajo sus pies. Se dio la vuelta en un intento de encontrar a María, pero el caos lo envolvía. Cuando el polvo empezó a disiparse, se encontró cara a cara con el extraño de antes. Este levantó una mano, mostrando el medallón dorado que colgaba de su cuello, un símbolo perturbador que parecía pulsar con una energía oscura. ¿Sabías que este medallón es la clave de todo?, dijo el hombre con un tono burlón. Te conecta con lo que realmente está ocurriendo, Alejandro. ¿Qué quieres decir?, le respondió, sintiendo el miedo apoderarse de él. El extraño empezó a reír, y esa risa se le metió en la piel. Todo lo que crees saber es una farsa. Tu familia, mis conexiones, María no es quien tú crees que es. Alejandro sintió que el frío se le metía en los huesos. No sabía si a Jacob le importaba o no, pero los dos hombres parecieron compartir una sonrisa cómplice. No, eso no puede ser. María no puede estar involucrada, gritó, sintiendo que el nudo en su pecho crecía. Valentina, que había estado observando con miedo, decidió actuar. Basta, no podemos dejar que esto siga. Alejandro, nos están manipulando a todos. Pero antes de que pudiera continuar, otra explosión resonó. La pared detrás de ellos se hizo añicos, y de repente, una figura del pasado emergió del humo. Master, el fiel amigo de su familia, alguien que había desaparecido junto a Jacob. El rostro de Master estaba pálido y lleno de pánico. Alejandro, debes salir de aquí ahora. No hay tiempo, gritó. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó Alejandro, aturdido por las revelaciones. Master miró a Jacob, luego a Valentina, con una expresión que decía más que palabras. Este lugar fue diseñado para el caos. No estás a salvo. La habitación comenzó a llenarse de humo. Se podía escuchar el sonido de cristales, rompiéndose y gritos de dolor. «¡No hay tiempo! ¡María!», gritaron al unísono. Pero justo cuando se dirigían a salir, una sombra pasó volando cerca de ellos. Era Jacob, que se dio vuelta, su figura iluminada por las llamas. «El juego apenas comienza, Alejandro». Y entonces algo impactante sucedió. Desde las ruinas, María logró salir, su rostro cubierto de polvo, pero sus ojos llenos de determinación. «Alejandro, tienes que creerme. Tu familia está detrás de todo esto». Las palabras la impactaron, y Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¿Es cierto? ¿Estás hablando en serio?», dijo entre el asombro y el miedo. Pero antes de que pudiera profesar todo, una luz brillante estalló, y un instante después, todo quedó en silencio. La sala parecía vacía de todo. Los ecos de la confusión y la angustia se desvanecieron. ¿Qué estaba ocurriendo? Y lo más ruin, ¿quién era realmente su familia? El aire se sentía tenso, y mientras los demás se deslizaban a su alrededor, Alejandro se preguntaba si estaba preparado para enfrentar la verdad. La sombra de las revelaciones inminentes se cernía. ¿Podría él y María encontrar una salida? ¿O todo se perdería en la oscuridad de los secretos? La oscuridad que envolvía el café era casi palpable. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, atrapado entre la confusión y el miedo. «¡María!», volvió a gritar, su voz resonando en la penumbra. ¿Dónde estaba? El caos reinaba a su alrededor. Gritos, humo y el ruido ensordecedor de escombros cayendo hacían que cada segundo se sintiera interminable. Cuando finalmente vio a María, su corazón se llenó de alivio. Ella estaba de pie, cubierta de polvo, pero su mirada era firme. «Alejandro, escucha», dijo acercándose con rapidez. Pero antes de que pudiera explicar más, el extraño que había aparecido antes se interpuso entre ellos. Su sonrisa era fría, y el medallón brillaba ominosamente a la luz tenue. «No dejes que ella te engañe», advirtió, señalando con desdén. «No tienes nada que ver con esto», gritó Alejandro, furioso. Pero el extraño solo se rió, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. «Tú, familia Alejandro, su oscuro secreto está a punto de salir a la luz.
Y tú eres solo un peón en este juego. El ambiente vibraba con la tensión. Las palabras del extraño resonaban en su mente. La verdad es una carga pesada. ¿Estás listo para cargarla? Alejandro sintió que el suelo se desestabilizaba bajo sus pies. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando. Pero el extraño no respondió. En cambio miró a María y luego volvió a Alejandro. Todo lo que sientes por ella podría ser tu perdición, dijo, y al hacerlo dio un paso atrás, como si se preparara para lo que estaba por venir. Justo en ese momento, una explosión sacudió el lugar, y una nube de polvo y escombros se esparció a su alrededor. Las paredes temblaron, y Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. María estaba a su lado, y en ese caos, algo cambió en la atmósfera. Un grito aterrador resonó en medio de la confusión. Era el niño llamando nuevamente a su madre, y mientras Alejandro buscaba su dirección, lo vio todo. El rostro del extraño se transformó. De una sonrisa burlona, pasó a una expresión de pánico. «No, no puede ser». Alejandro sintió el tiempo detenerse. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero no pudo contenerse. Se giró hacia María. «Debemos ayudar al niño». Mientras se dirigían hacia la fuente del sonido, el extraño se interpuso otra vez, bloqueando su camino. «No lo hagas», gritó, pero Alejandro no podía simplemente quedarse parado. «¿Por qué te importa? Solo aléjate de nosotros», respondió él empujándolo a un lado. Cuando finalmente llegaron al niño, lo encontraron atrapado entre los escombros. Alejandro sintió que su corazón se rompía al ver la angustia en su pequeño rostro. «Cálmate, vamos a sacarte de aquí», le dijo mientras comenzaba a despejar los escombros que lo aprisionaban. María se unió a él, trabajando con fuerza, pero el caos se intensificaba. Unos pasos detrás de Alejandro, Valentina y Max forcejeaban con el extraño, quien parecía intentar escapar. Alejandro se distrajo un segundo, y fue suficiente. En ese instante, el extraño retrocedió y con un desesperado movimiento, desató lo que parecía ser un artefacto explosivo. Una onda de choque atravesó el café. Alejandro y María cayeron al suelo, y el mundo se oscureció. Pero en ese momento de caos y oscuridad, escuchó un susurro. Era María. «La verdad será devastadora, Alejandro». Ese instante cambió todo. Cuando el silencio finalmente regresó, Alejandro se encontró en el suelo. Miró a su alrededor, confuso. La escena que vio a su alrededor era un verdadero desastre. Las llamas lamían los restos del café, y la multitud estaba en pánico. Pero lo peor vino cuando volvió a mirar a la figura del extraño. No estaba sola. Junto a ella, una mujer emergió de las sombras. Su rostro le resultaba familiar. Era su madre, o al menos eso pensó. «¡Mamá!», exclamó, pero el horror se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no era ella. «¿Te acuerdas de mí, Alejandro?», preguntó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy parte de todo esto. Todo ha sido una trampa». Las palabras le golpearon como un rayo. El caos, el dolor, había sido parte de un plan. ¿Quién era realmente su familia? ¿Por qué estaba todo entrelazado así? Su mente estaba en un torbellino. La verdad comenzaba a desmoronarse junto con el café y con ello su vida. ¿Se atrevería a enfrentar esta nueva realidad? La confusión y la traición llenaban el aire y todo estaba a punto de cambiar de nuevo. El silencio era abrumador, pero el humo aún llenaba el aire, y el caos de lo sucedido impregnaba cada rincón del lugar. Alejandro sintió que la ira y el dolor chocaban dentro de él. Miró a María y en sus ojos vio la desesperación y el amor. «No tenía idea de que esto era lo que buscabas», dijo Jacob, su voz sarcástica resonando. «¡Cállate!», gritó Alejandro, sintiendo que la opresión en su pecho aumentaba. «Todo ha sido una mentira. No puedo creer que esto esté pasando». El recuerdo de sus risas y sueños compartidos se desvanecía, como la luz que se apagaba en el horizonte. La figura de su madre se desdibujó entre la confusión, pero sus palabras seguían resonando. «Una trampa», murmuró ella, sus ojos llenos de secretos. En su mente las piezas comenzaban a encajar, revelando un tablero de ajedrez donde él era una pieza más. María se acercó, su mano temblando al tocar la suya. «Alejandro, necesitamos escapar. No podemos quedarnos aquí», suplicó.
su voz cargada de emoción. Él sintió el calor de su mano, un ancla en medio del desastre. Pero, ¿y el niño? Debemos ayudarlo, respondió, mirando de reojo hacia el tumulto, donde los gritos y el llanto se entrelazaban. No podemos hacer nada si estamos atrapados aquí, insistió ella, su mirada intensa como el fuego del que debían huir. Un crujido resonó en el fondo, seguido de un temblor. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «El café se está desmoronando», gritó Max, haciendo eco de la realidad del caos. «Salgamos ya». La situación se tornaba desesperante. Mientras se movían, el extraño hizo una aparición final, bloqueando su camino una vez más. «Este es el final del juego, Alejandro. El amor que intentas defender solo te traerá más desgracia. Déjanos en paz», rugió María, su voz retumbando como un tambor de guerra. Eduardo sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. El aire se tornó denso, una nube de polvo levantándose entre ellos. Alejandro observó por un instante a Jacob. Las sombras de su pasado reflejadas en su rostro. «Como si fueras capaz de amar de verdad. Todo fue una manipulación. No te engañes», le dijo, recordando el dolor que había dejado en su vida. Finalmente, Alejandro se volvió hacia María, y entre las llamas danzantes comprendió. «Debemos actuar. Ahora», exclamó. Corrieron juntos, dejando atrás el susurro de aquellas que intentaban atraparlos. Cuando atravesaron la salida, la luz del día golpeó sus rostros. Pero antes de que pudieran respirar con alivio, un último estallido sonó detrás de ellos. «¡No, no, no!», gritó María mientras el fuego consumía su refugio. Pero en medio del horror, Alejandro vio lo que había perdido y lo que aún podría salvar. La fragilidad de sus vidas resonaba en el aire, y de repente supo que no podía seguir siendo un peón. «No puedo dejar que el miedo gobierne mi vida». María, tomando su mano con firmeza, asintió. «Juntos, Alejandro. Solo juntos seremos más fuertes». Mientras el polvo se asentaba y la luz se filtraba, Alejandro sintió que una nueva claridad iluminaba su corazón. «Podemos enfrentarlo, no importa lo que venga. La verdad nos hará libres». Se giraron juntos, preparados para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara, dejando atrás el oscuro pasado que había intentado atraparlos. La esperanza comenzaba a florecer entre las ruinas. La entrega del amor desafiaba cada sombra que los había perseguido. Alejandro y María, de la mano, alzaron la vista al horizonte, el sol iluminando el camino hacia un futuro que aún no conocían, pero que estaban listos para construir juntos, lejos de las sombras. Y ahora, querido lector, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Deja ese poderoso like ahora, que alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido que amas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, predicciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Esto es solo el principio.